Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por conectaros para escuchar pues una charla sobre la sepsis y las novedades un poco que podemos tener de las últimas guías de 2015. Bueno, perdón, de 2021. Me presento, me llamo Ilduara, ¿vale? Más fácil Ildu, sé que es un nombre un poquillo complicado, pero bueno, soy profesora de infecciosas desde hace ya varios años y bueno, soy médico internista, me dedico más a las infecciones. Es verdad que ahora últimamente más al COVID, ¿vale? Pero se me he dedicado un poco más a las infecciosas. Bueno, estoy de médico adjunto en el Puerta de Hierro y bueno, pues nada, vengo aquí un poco a daros una charla sobre la sepsis para quedarnos un poco con los conceptos principales y sobre todo también un poco recalcar pues qué novedades ha habido un poco en las últimas guías de 2021, ¿vale? De las últimas guías de la campaña de sobrevivir a la sepsis. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que plantearnos es pues la definición de sepsis, ¿no? Y sabéis que, bueno, pues previamente a 2016 la sepsis se definía como un SIRS, es decir, una respuesta inflamatoria sistémica como consecuencia de una infección. Esto al fin y al cabo pues queda un poco inespecífico, ¿no? Porque, por ejemplo, pues una neumonía de por sí pues tiene aumento de la frecuencia respiratoria, puede tener leucocitosis, puede tener fiebre y los criterios del SIRS pues al final eran también un poco estos, de tal forma que queda muy inespecífico. Y claro, en un paciente que tiene una sepsis, lo que queremos hacer es pues llegar al diagnóstico más fácilmente. ¿Para qué? Para correr, ¿no? Porque es una urgencia médica que requiere pues iniciar el tratamiento cuanto antes mejor, porque claro, cuanto más tiempo vamos tardando o retrasamos el inicio del tratamiento, pues peor pronóstico se asocia con la sepsis, ¿no? De ahí la importancia pues de este tema. Entonces, bueno, ¿cómo se definió a partir de 2016? Pues se definió a partir de la escala SOFA. Desde este punto de vista, la escala SOFA se utilizaba ya previamente y en ese punto, desde 2016 hasta la actualidad, la sepsis se define como un paciente que tiene una infección que condiciona fracaso de órgano, que es lo que va a medir la escala SOFA, y que va a empeorar mi pronóstico. Es decir, cada vez que yo voy teniendo más puntuación en la escala de SOFA, mayor mortalidad va a ir asociando. Entonces, esta escala SOFA, pues lo que va a medir es un poco lo que estamos viendo en la tabla, ¿no? Son función de órgano, es decir, por ejemplo, la función respiratoria, pues me va a medir la oxigenación. La función de la coagulación, pues lógicamente la función de médula, por decirlo así, pues sería las plaquetas, la función hepática por la bilirrubina, la función cardiovascular por la medición de la tensión arterial o por la necesidad de drogas vasoactivas, la función renal por la presencia de oligoanuria o de la diuresis y la presencia de elevación de creatinina, y luego la función cerebral pues por la escala de Glasgow. Si os fijáis, esto, claro, requiere no solamente pues tener a mano una calculadora médica que me valore la escala SOFA, sino que es que encima tengo que esperar la evolución, ¿no? Desde el punto de vista si el paciente orina o no, o si necesita drogas vasoactivas o no, y además una analítica. Así que, claro, para establecer el diagnóstico precoz, pues bueno, aunque va a ser una definición un poco más exacta, ¿no? Porque vamos a decir que tengo una sepsis y tengo una infección que condiciona fracaso de órgano, que serían más de 2 puntos en esta escala, o un aumento de puntaje con respecto a la basal, ¿no? Si un paciente tiene una creatinina de 2, no le voy a contar en esa escala su creatinina basal, sino si ha aumentado, ¿no? Entonces, esto quedaría un poco, pues eso, poco práctico. Así que en esa reunión de 2016, pues también se habló del Quick SOFA. El Quick SOFA sería el sofá rápido, de tal forma que en este caso no hace falta esperar a la analítica o esperar evolución, sino que yo puedo a pie de cama o en triaje valorar 3 ítems que son, bueno, pues que remarcan gravedad, y que si cumplo 2 de estos ítems, pues es un paciente con el que tengo que correr porque tengo que sospechar la sepsis. Y en este caso, pues la frecuencia respiratoria,
Recordad que una frecuencia respiratoria elevada está tratando de compensar básicamente dos cosas, o bien una hipoxemia o una insuficiencia respiratoria y por tanto hiperventilo para meter más oxígeno, o bien una acidosis metabólica. Si yo, por ejemplo, tengo una sepsis, pues generalmente están más hipoperfundidos los tejidos, se mete metabolismo anaerobio, genera ácido láctico que produce acidosis metabólica. Si yo aumento la frecuencia respiratoria, lo que voy a hacer es producir una alcalosis respiratoria para compensar esa acidosis. Así que, bueno, este es un parámetro importante, la frecuencia respiratoria. Luego, la alteración mental medida por la escala de Glasgow. Si yo tengo un puntaje en la escala de Glasgow por debajo de 15, pues sería también otro criterio del Quick SOFA. Y luego, pues, una presión sanguínea, pues por debajo de 100, una presión sistólica por debajo de 100. En estos casos, si tengo dos de estos ítems, es un paciente con el que tengo que correr y comenzar ya mi actuación con respecto al tratamiento y al diagnóstico de la sepsis. Bien, ¿qué es lo que han dicho en estas últimas guías de 2021? Pues que efectivamente el Quick SOFA no estaba basado en ese momento, bueno, pues sobre estudios que valorasen realmente si estábamos identificando bien la sepsis. De tal forma que actualmente se ha comprobado que sigue teniendo baja sensibilidad para identificar a aquellos pacientes que tienen o que sospechan sepsis. Así que lo que se recomienda actualmente es que no solamente valoremos estos tres ítems, sino que además añadamos otros que aumenten esa sensibilidad. Es decir, por ejemplo, la presencia de fiebre, el retraso del relleno capilar, el que tenga tiritona, el que tenga aumento de frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces, valorando todo eso, si yo tengo un paciente que tiene, además de estos dos ítems, pues alguna otra cosa más de estas que hemos comentado, pues un paciente que efectivamente lo más probable o con mayor probabilidad tenga una sepsis. Bien, cuando tengo un paciente que está séptico, ¿no? Unas primeras actuaciones que tenemos que hacer, entre otras tantas, es administrar sueroterapia, ¿no? Entonces, si el paciente no remonta, es decir, que tras haberle corregido correctamente la hipovolemia, sigue el paciente hipotenso, entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Pues shock séptico. En este aspecto ha habido poca variación en general con la definición a lo largo de los años, de tal forma que, bueno, a pesar de una correcta corrección de la hipovolemia, el paciente pues precisa vasopresores, que sea el tratamiento del shock séptico, para mantener una presión arterial media de más de 65 milímetros de mercurio. Y que además, pues el ácido láctico esté elevado, más de 2. ¿Por qué el ácido láctico? Bueno, porque es un marcador de hipoperfusión. Si estoy hipoperfundido, las células hacen metabolismo anaerobio y por tanto se genera el ácido láctico como consecuencia. Así que, bueno, la definición del shock séptico sería esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un paciente que sospechamos que está séptico o que tiene un shock séptico? Bueno, pues entre las actuaciones que tenemos que hacer, como hemos dicho, pues sería administrar suroterapia. Esto ya también lo decía en las guías previas a las de 2021, que hay que administrar al menos pues 30 mililitros kilo de cristaloides intravenosos en las 3 primeras horas. ¿En forma de qué? Pues de cargas de 500, ¿no? Entonces, bueno, pues con respecto a los cristaloides, sabéis que generalmente los podemos clasificar, bueno, pues en soluciones balanceadas o en suero salino fisiológico. De tal forma, a ver, voy a poner un poquito lápiz para que podamos escribir aquí un poquito estas cosas. A ver, entonces tenemos de cristaloides, tenemos pues, el suero salino fisiológico y las soluciones balanceadas. El suero salino fisiológico, pues no es más que agua con sal diluida al 0,9%, ¿no? O sea, es agua con sal. De tal forma que esa sal está diluida en iones sodio y en iones cloro. Bien, las soluciones balanceadas no solamente llevarían agua y sodio, sino que llevarían otras sustancias que lo que hace es que tengan menos cantidad de cloro, ¿vale? ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque lo que va a subir la tensión arterial, lo que va a arrastrar el agua dentro del espacio intracapilar va a ser el sodio. Y los iones cloro lo que van a hacer es contribuir a la acidez del paciente que ya de por sí tiene acidosis porque es un paciente que está séptico o tiene un shock séptico. Entonces, si yo pongo mucha cantidad de suero salino fisiológico, contribuiría también a esa acidez. Lo que se decía hasta 2021
era que no deberíamos de poner mucha cantidad, ¿no? O sea, que a lo mejor tras poner 2 litros de suero fisiológico, luego ya pasáramos a soluciones balanceadas. Actualmente ya lo que dicen es que iniciemos directamente o que se prefieren las soluciones balanceadas frente al suero fisiológico. Previamente nos daban a elegir entre las dos, actualmente se prefieren directamente las soluciones balanceadas. Con respecto otros tipos de sueros, por ejemplo los coloides o almidones, siguen estando no indicados y se puede plantear en tal caso la albúmina, ¿vale? Pero bueno, de entrada serían de elección los cristaloides. Además de comenzar la sueroterapia, ¿no? Que vamos a coger pues, un par de vías, pues le vamos poniendo suero, recogemos hemocultivos, ¿bien? Los hemocultivos pues la definición de sepsis no incluye que uno pueda tener los hemocultivos positivos, puedo tener una sepsis y que los cultivos me salgan negativos, pero efectivamente cuando un paciente está séptico tiene mayor probabilidad, un shock séptico, tiene mayor probabilidad de que los hemocultivos sean positivos. Y es importante recoger en dos pacientes con sepsis o con sospecha de shock séptico hemocultivos, bien, para tener un antibiograma, tener una afiliación de la bacteria. Esto se debe hacer, lógicamente, previamente a la administración de antibioterapia. Además vamos a recoger una analítica, pues por supuesto con hemograma, coagulación, función hepática, renal, etcétera, pero sobre todo que tengan los marcadores biológicos que nos pueden ayudar sobre todo para la monitorización. No hay ningún marcador biológico que nos vaya a dar el diagnóstico fehaciente de sepsis. Tenemos diversos marcadores que nos pueden ayudar y que tienen sus características. Por ejemplo, tenemos la proteína C reactiva, la PCR, la procalcitonina y tenemos el lactato, ¿no? Que hemos visto la definición del shock séptico, el lactato. Entonces, de estas, ¿cuál es la más específica de una sepsis? Pues la más específica sería la procalcitonina, es la que más nos puede ayudar desde el punto de vista de que cuanto más elevada está, mayor riesgo tengo de que efectivamente el paciente esté séptico. Por ejemplo, una procalcitonina mayor de 10, con casi total seguridad, porque no podemos decir 100%, el paciente va a estar séptico. En cambio, si tengo una PCR negativa, no me excluye una infección bacteriana. Por ejemplo, una infección localizada, yo puedo tener una procalcitonina negativa. Es verdad que es el marcador más precoz, desde el punto de vista de que habitualmente pues, se empieza a elevar a partir de las 4 o 6 horas. Entonces, bueno, también puedo tener, pues, si es una infección muy precoz, la procalcitonina negativa, ¿no? Bien, es la más específica desde el punto de vista de que se lleva habitualmente más con las bacterias, que por ejemplo la PCR, pues sí, se puede elevar con las bacterias, pues se puede elevar también con otro tipo de inflamaciones, una enfermedad inflamatoria, pues un tumor, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso es más específica la procalcitonina que la PCR, pero como todo también puede tener sus falsos positivos, la procalcitonina. Bien, en relación a la PCR, pues bueno, tarda un poco más en elevarse, de hecho pues tarda pues a partir de 6-8 horas y el pico máximo que alcanza pues a lo mejor es a los 2 días, con lo cual pues desde este punto de vista me es menos útil, ¿bien? Y luego tenemos el ácido láctico, que hemos dicho que es un marcador de hipoperfusión, que si lo tengo elevado, pues es un paciente en el que, independientemente de que en ese momento esté hipotenso o no, es un paciente con el que tengo que correr desde el punto de vista que está hipoperfundido. O sea, un ácido láctico normalmente va a estar más elevado, sobre todo si el paciente está hipotenso, pero que un ácido láctico esté elevado en un paciente que tiene una tensión normal nos debe de asustar también porque el paciente está hipoperfundido, ¿no? Entonces, todos ellos son marcadores que debo de solicitar en la primera analítica porque son pronósticos desde el punto de vista de cuanto más elevados, pues peor pronóstico, y que además me sirven para monitorizar. Yo a lo mejor cuando le hago un control a las 6 o 8 horas, si yo voy viendo que van bajando, que se van aclarando, pues tiene mejor pronóstico. Además también me puede servir para la monitorización del tratamiento, para ver la respuesta, etcétera. Bien, ¿qué más cosas tenemos que hacer? Administrar antibioterapia dentro de la primera hora. Esto le vamos a dedicar luego un apartado propiamente, es decir, prefiero un poco seguir desarrollando el tema del manejo, pero bueno, la idea es, en principio, administrar también tratamiento antibiótico de forma precoz y más dirigida a los focos más probables y sobre todo un poco pues teniendo en cuenta pues bueno, si el paciente viene del ambiente nosocomial o viene del ambiente comunitario o si está colonizado o no, bueno, y también un poco en función también del foco, ¿no?
además de recoger hemocultivos, que deberíamos hacerlos en todos los casos, también debería recoger cultivos, pero también un poco en relación al foco más probable, ¿no? Pues si un paciente cuenta síndrome micional, pues debería recoger urocultivos. Si el paciente me cuenta, pues clínica respiratoria, pues antigenurias, esputos. Es decir, que también debo de obtener no cultivos de todos los focos, sino de los que serían un poco los que me cuenta el paciente de la clínica, ¿no? Bien. Luego, debemos que monitorizar al paciente, o sea, es un paciente que es un paciente que tiene una urgencia médica que debe ser monitorizada estrechamente. Y luego, paralelamente también, además de que vayamos poniendo tratamientos, debemos de identificar el foco, porque si, por ejemplo, tenemos un foco que puede ser controlable, deberíamos también controlar el foco lo más precozmente. Esto también lo vamos a hablar también en una diapositiva propiamente también con el tema de antibioterapia. Bueno, el caso es que si yo tengo un paciente que a pesar de que he empezado a ponerle todo lo que son las medidas iniciales, pues la sueroterapia, antibioterapia, y a pesar de que le he corregido correctamente el volumen, sigue el paciente hipotenso, como hemos dicho, estaremos hablando de un shock séptico. ¿Y cuál sería la droga vasoactiva de elección en el shock séptico? Pues sería la noradrenalina, ¿vale? El tratamiento de elección sería la noradrenalina. Bien, ¿por qué la noradrenalina? Bueno, porque aumenta las resistencias vasculares, es decir, hace vasoconstricción, de tal forma que eleva la tensión arterial, pero no es a base de que aumente el gasto cardíaco, no es porque aumente la frecuencia cardíaca y con eso contribuya a la elevación de la tensión arterial, o sea, es la de elección por esto mismo, ¿no? Tenemos otras drogas vasoactivas, por ejemplo, pues la dopamina, ¿no? La dopamina en este caso, pues no sería de elección por el hecho de que efectivamente taquicardiza más y que es más proarritmogénica. Todas las drogas vasoactivas son proarritmogénicas, pero efectivamente la dopamina aumentaría mayor el riesgo por esa tendencia a taquicardizar al paciente, ¿no? Un paciente que ya previamente probablemente está taquicárdico por la sepsis, ¿no? En cualquier caso son pacientes que hay que monitorizar, ¿no? Es un paciente que como está grave y le estamos poniendo drogas vasoactivas, tenemos que monitorizar por ese riesgo de arritmias y porque el paciente previamente está malo, ¿no? Pues habría que ponerle, pues por ejemplo, pues una monitorización invasiva, etcétera. Bien, con respecto a la administración de drogas vasoactivas, claro, lo óptimo es recoger una vía central, ¿no? Porque las vías periféricas, para el efecto vasoconstrictor de la droga vasoactiva, va a cerrar rápidamente la vía, ¿no? Entonces, sí que se admite el colocar el inicio de la medicación por vía periférica de forma transitoria hasta que podamos coger la vía central, ¿vale? Entonces, bueno, sí que podríamos hacer la administración de la noradrenalina por una vía periférica, pero de forma transitoria, ¿vale? Si no, la vía de administración por una vía central. Y luego, con respecto a los corticoides, también ha habido cierta novedad. Pues bueno, sí que es verdad que, bueno, pues los corticoides no los deberíamos de poner sistemáticamente a los pacientes que están con sepsis o sépticos. Sí que es verdad que previamente se recomendaba, pues, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal de base, aumentar la dosis de corticoides habitual, ¿no? Como situación de estrés. Y luego, pues en las anteriores guías hasta el 2021, pues sí que dejan abierto la posibilidad de administrar corticoides, pues ya como un recurso ya, pues de agotar recursos en un paciente que ya está con altas dosis de drogas vasoactivas. Las actuales guías sí que lo recomiendan en pacientes que efectivamente están hipotensos a pesar de estar a altas dosis de noradrenalina. Así que bueno, la idea sería administrar 200 miligramos de hidrocortisona, que sería la de elección, o bien perfusión continua o repartida en cada 6 horas, así en 4 dosis. Bien, bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos que debo de tener con el paciente en las 6 primeras horas? Bueno, los objetivos siguen siendo los mismos, que sería mantener una tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, aclarar el ácido láctico o aclarar al menos en esas 6 primeras horas el 10% del inicial, tener una saturación venosa central de oxígeno, pues más del 70% o venosa mixta con más del 65%, y luego un ritmo de diuresis de más de 0,5 mililitros kilogramo hora. Y con respecto al tratamiento, que era un poco lo que habíamos dejado un poquito más para el final,
De forma general, lo que tenemos que tener en cuenta en las enfermedades infecciosas es que tenemos 3 pilares, es decir, no solamente es colocar un antibiótico que sea sensible en antibiograma o empíricamente sea correcto con respecto a la infección que quiero tratar, ¿no? No solamente es poner tratamiento antibiótico, sino que también tengo que hacer un tratamiento de soporte, es decir, si tengo un paciente con insuficiencia respiratoria y necesita oxígeno, le pongo oxígeno, si necesita ventilación mecánica, le pongo ventilación mecánica, o si es un paciente, pues eso, que está hipotenso, pues le tengo que poner soloterapia, drogas más activas si las precisa, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un pilar fundamental. En el caso de las infecciones y sobre todo también en el caso de la sepsis, tenemos de controlar el foco desde el punto de vista que si tengo una colección de pus o tengo una infección que es susceptible de ser drenada, pues claro, donde tengo pus tengo que drenar, ¿no? Porque es que el antibiótico, aunque a lo mejor esté bien puesto correctamente desde el punto de vista de que sea el bicho sensible, si no llega el antibiótico, pues entonces no va a responder, ¿no? Así que bueno, pues esto es como habitualmente pensamos, ¿no? Si tengo un paciente con una peritonitis, nadie se le ocurre poner antibiótico y ya está, sino que llamamos al cirujano, lógicamente, para que controle el foco, ¿no? Desde este punto de vista, en cualquier otra infección deberíamos hacer lo mismo, ¿no? O sea, si tengo, por ejemplo, un acceso que se puede drenar percutáneamente, es decir, de forma más o menos sencilla, pues debería hacer lo antes posible y lo que recomiendan es dentro de las primeras 6-12 horas, ¿no? O por lo menos si la interconsulta, pedir las pruebas necesarias, TAC o ecografía o lo que precisemos, ¿no? Pues si tenemos luego también, pues no sé, una infección urinaria asociada a una sonda vesical, pues retirar la sonda, recambiarla. Bueno, si tenemos que colocar un doble J, pues colocar un doble J. Y todo lo que sea material protésico, ¿no? Por ejemplo, vías, si sospechamos una infección de vía, pues todo lo que sea retirar material que pueda estar infectado, ¿no? En el contexto de la infección, retirar todo lo que sea material protésico o material extraño, ¿no? Que es lo que va a hacer que sea más difícil y que se resuelva la infección. Y luego con respecto a la antibioterapia, lo que tenemos que tener en cuenta es que debe ser de amplio espectro, pero para el foco más probable, ¿no? No vamos a poner meropenem más linezolid a todos los pacientes con una sepsis, ¿no? Por decirlo así, por cubrir todos, sino que tenemos que ajustarlo al foco más probable. No hay una recomendación, un consenso, por decirlo así, de qué tratamiento poner en cada una de las circunstancias, sino lo que decíamos, tenemos que valorar la probabilidad de que el paciente venga de un ambiente comunitario, nosocomial, valorar un poco las colonizaciones previas, etcétera, ¿no? De tal forma que si tengo un paciente que, por ejemplo, pues sí que conocemos que está colonizado por un estafilococcus meticilin resistente y es probable que la infección esté causada por pues debemos de cubrirlo. Esto no implica que tengamos que cubrir con, no sé, vancomicina, niazolid o daptomicina a todos los pacientes, ¿no? Sino aquellos que tienen mayor probabilidad de estar colonizados, ¿no? Por ejemplo, pues un paciente séptico, las infecciones más o los focos más probables, ¿no? La infección urinaria, la infección respiratoria, ¿no? Y por ejemplo, pues una cefalosporina de tercera generación ya sería amplio espectro para una infección urinaria, ¿no? O sea, a lo mejor si el paciente ya conocemos que está colonizado por un E. coli con beta-lactamasa de espectro extendido, pues a lo mejor sí que le puedo poner un meropenem, ¿no? Si está, no sé, o si conocemos que tiene infecciones previas por pseudomonas, pues cubrir esas pseudomonas, ¿no? Pero si no, un paciente que no tiene colonizaciones o contactos nosocomiales, pues ceftriaxona, por ejemplo, sería una buena opción, ¿no? Por ejemplo, para las infecciones respiratorias, pues para infecciones respiratorias la bacteria más común sería el neumococo, de tal forma que a lo mejor poner ceftriaxona o levofloxacino pues ya sería amplio espectro para ese foco, ¿no? O bueno, si es un paciente que nos queremos asegurar bien la cobertura respiratoria y no tiene colonizaciones previas, pues ceftriaxona más levofloxacino. Es decir, que bueno, si es verdad que no conocemos el foco, pues a lo mejor sí que nos tenemos que plantear pues amplia cobertura de forma más general, como decíamos, ¿no? Pues un carbapenem más una cobertura para cocos positivos resistentes, sobre todo si está en ambiente nosocomial, ¿vale? Pero bueno, habría que un poco amplio espectro, pero siempre ajustado al foco más probable. Y luego lo que sí que tenemos que tener en cuenta un poco también son los parámetros farmacocinéticos, farmacodinámicos. Es decir, un paciente que está séptico, la primera dosis debe ser la dosis habitual. Se recomienda que sean pues altas dosis, o sea, dentro de lo que es la posología del antibiótico. Y si el paciente tiene insuficiencia renal hepática, no hace falta ajustar esta primera dosis. Luego las posteriores sí, ¿no? Y luego, pues bueno, tened en cuenta que, por ejemplo, la perfusión extendida, en vez de administrar en bolo el
antibiótico, la perfusión extendida, lo que va a hacer es optimizar estos parámetros de tal forma que va a hacer un pico más que va a cubrir pues, más área bajo la curva, es decir, va a estar más tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria de la bacteria y se recomienda pues, en estos casos para optimizar la eficacia también del antibiótico. Bueno, pues yo por mi parte habría terminado, pero no sé si tenéis alguna duda, como tengo el chat, ¿vale? Si queréis, me podéis, no sé, decir cualquier duda que tengáis por el chat, ¿vale? Si no, por mi parte, pues nada, ha sido un placer. Espero que os haya gustado, que os sirva. Y bueno, pues animaros a que si queréis hacer cualquier curso con nosotros, pues aquí estamos. Yo siempre suelo dar las clases de infecciosas y yo siempre encantada de poder resolveros cualquier duda o ayudaros en lo que pueda. Bueno, sí, unos minutillos, unos segundillos, ¿sabéis? Si se os ocurre alguna duda o queréis hacer algún comentario. ¿Todo bien? Bueno, pues nada, ha sido un placer. Nos vemos. Hasta luego.